Listo. Bien, esta sesión va a estar grabada, así que para las demás personas que quieran ver esta sesión, lo pueden ver dentro de un link que se va a compartir y va a estar grabado en un Drive, si no me equivoco. Entonces, bueno. Primero que todo, antes de empezar esto, una cosa. Si bien en esta sesión ya vamos a tocar ahorita lo que es un resumen, ya, lo que es Excel básico, vamos a introducirnos en Excel intermedio, pero antes de empezar, tenemos que hacer una pauta. ¿Cuáles son? Primero, es lo que ya, bueno, no sé si Carla ya has estado en un curso anterior sobre esto de estudiantes líderes, ya, pero al finalizar el curso, o más o menos, por así decirlo, si cumples 6 o si asistes a 6 tutorías, ya, vas a recibir un certificado, ¿ok? Con ese certificado, pues, ya ves tú, es un plus para ti, ¿no? Puedes usarlo para impactar en tu currículum o lo tienes ahí como un conocimiento adicional, ¿no? Es un certificado, ¿no? Pero la cosa es que ese certificado, o sea, para obtener certificado, tienes que asistir mínimo a 6 tutorías de la misma persona. Porque yo también tengo compañeros que están llevando tutorías intermedio, ¿ok? Entonces, si por ejemplo, si asistes a 3 mías y asistes a 3 del otro compañero o compañera, no se te va a dar tu certificado. Las mínimo 6 tutorías tienen que ser de la misma persona, ¿ok? Y ahí tú puedes elegir. Y después, más o menos a 10, 15 minutos antes de terminar la sesión, voy a pasar un link, que es en ese link donde se van a registrar su asistencia, ¿ok? Para que se valide que sí han asistido a la tutoría y así puedan acumular, ¿no?, las asistencias para que se pueda más adelante tramitar su constancia, su certificado, ¿ok? Más que todo eso. Y bueno, también, antes de empezar, ya, quería compartirles un poco lo que es el cronograma o la programación que vamos a tener, ya, esto va a quedar grabado, lo voy a pasar acá, listo. Eso es lo que está en pantalla, es la programación, ya, del Excel intermedio, eso también está al final del PPT, que lo voy a pasar también, y estos son los temas que vamos a ver, ya. Si se dan cuenta, la mayoría de los temas están muy enfocados a lo que son funciones, ya. Y es lo que requiere este programa, ¿no? Dominar, ¿no?, la gran parte de las funciones que tenemos en Excel, ¿ok? Pero, quisiera poder hacer un cambio, ¿ok? Así que, por ejemplo, en el tema 4, si vemos en el tema 4, está dividido en dos clases. Tenemos una clase que es de promedio sí, función promedio sí, función contar sí conjunto. Y después tenemos otra clase que es de función promedio sí conjunto, nada más, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque me quisiera enfocar más estos temas, más o menos impartir un tema que es enfocado más que todo a tablas, a formato de tabla y personalización de gráficos, que siento que es muy importante que sepan a dominar en un nivel intermedio, ¿ya? No voy a enfatizar en tablas dinámicas, porque tablas dinámicas ya viene a ser, según la programación que me han dado, viene a ser de avanzado. Eso ya se lo dejo a mis compañeros que están enfocándose en enseñar Excel avanzado. Pero sí es necesario saber lo que son formatos de tabla y personalización de gráficos, que es muy útil, ¿ya? Para que ya más adelante puedan ver lo que son tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Entonces, ¿cómo sería esto? Ese es un pequeño cambio, por así decirlo. Entonces, esta función, esta clase de acá, vendría a ser parte de la clase de acá arriba, ¿no? Entonces, como esto, a unos temas lo vamos a tocar ahorita, se van a ver ahorita, ¿ya? Y en esta clase, la tutoría 4, lo vamos a profundizar más. Y en la tutoría 5 vendríamos a llevar lo que le dije del tema adicional que es necesario, de formato de tabla y personalización de gráficos, ¿ok? Esto igual se lo voy a pasar, ¿ok? Y primero voy a pasarles el link, ¿ya?
Voy a pasarle el link porque hay un grupo de WhatsApp donde vamos a estar comunicados y vamos a compartir material y todo lo demás. Así que ese link se lo voy a pasar ahorita. A ver, un momento. Ajá. Ok, este link. Bueno. Listo. Todos los participantes que están acá, bueno, ahorita Carla, puedes darle clic a ese link y vas a poder unirte al grupo de este curso. Ya, ahí voy a compartir todo el material que vamos a ver acá, ¿ok? Y voy a estar dando unas pautas también por ese medio. Es más que todo para comunicarnos, ¿no? Y sea más amigable todo esto. Ahí te puedes unir. Y el material que voy a hacer ahorita, ya, también lo tengo en Drive. Así que el Drive también lo voy a compartir. Listo. En ese link de Drive, ya sea los que entren o tú, Carla, puedes entrar y vas a ver todo el material que voy a usar ahorita, ¿ok? Para que estés a la par con lo que estoy trabajando. Y así sea mucho mejor, ¿no? La dinámica de la clase. Ya, esa era más que todo la introducción, ¿ok? Entonces ahora más que todo voy a enfatizar en la clase ahorita. Ok, bien. Bueno, esto es lo que me han pedido, así que lo voy a decir, ¿ok? Mi nombre, para que me conozcan, soy Giancarlo Jaime de Aguilar. Estoy estudiando la carrera de Economía. Y ahí está mi LinkedIn. Si pueden ver un poco más información sobre mí, ahí está el LinkedIn. Quien sea saber. Entonces, bueno, para seguir con la tutoría, acá tenemos algunas normas de convivencia. Mantener los micrófonos apagados. Solo encenderlos cuando requeramos una participación. Y toda consulta debe ser respetuosa y estar relacionada al tema de la tutoría. Ya sea, todo está relacionado a la tutoría. Consulta, duda, puedes hablar normal. O voy a estar atento al chat o a las consultas que quieras hacer. ¿Ok? Y bueno, no se responde preguntas sobre problemas de matrícula, ¿no? Eso sí, no. Acá no respondemos eso. Eso ya se ve en otro sitio. Y bueno, ahorita más que todo el logro de la sesión va a ser recordar las herramientas básicas en Microsoft Excel y aplicarlas para resolver situaciones en el mundo real, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sabemos Excel es por así decir, un programa muy versátil que nos va a ayudar mucho, tanto al mundo profesional como al mundo personal. A profesional, ¿en qué sentido? En el sentido de que podemos hacer bueno, establecer formatos, como una base de datos, entre comillas, ¿no? Realizar gráficos de acuerdo a lo que nos pida nuestro jefe, por hacer un gráfico de ventas o un estado de resultados, un análisis de datos, por así decirlo, ¿no? Entonces, muy útil en ese lado. Y en parte personal, ¿por qué? Porque puedes, no sé, eh, realizar pues, horarios de estudio, ¿no? Realizar presupuestos personales, o sea, es muy versátil. Entonces, muy útil saber lo del Excel. Y acá vamos a ver un poco el contenido que tenemos, por ejemplo, operadores y fórmulas, ¿ya? Se ve en básico. Formato condicional, algunas funciones que son fáciles, por así decirlo, de aprender. La suma, promedio, contar, max y min. Y aparte unas adicionales, que en este caso sería contar sí y contar sí conjunto. ¿Ok? Así que, bueno. Y esto es un hincapié antes de empezar en el Excel, a todos los que estén viendo esta grabación. Si no lo saben, la Universidad Privada del Norte
te da acceso totalmente gratis al paquete de Office, ¿ya? Office 365 lo tienes totalmente gratis y ahí tienes el link para que puedas entrar. Solamente necesitas tu correo institucional para poder acceder a todo el paquete de Office que te da, ¿no? Puedes entrar con, puedes tener gratis, perdón, Excel, Word, OneDrive, que es muy útil, PowerPoint, si no me recuerdo también Microsoft Access, que es un programa de base de datos. Entonces es muy útil para nosotros. Más que todo el OneDrive. Lo recomiendo usar OneDrive porque te da 1 tera de almacenamiento en la nube. Entonces por ese lado, si tienes el Excel pirateado, por así decirlo, te recomiendo que descargues el original con tu correo institucional. Porque a la larga el Excel pirateado te va a traer problemas. No lo digo yo, lo digo por experiencia de compañeros que le han traído problemas. Que a veces el Excel como que tiene una licencia, entre comillas, el pirateado, y al final tus archivos que usas no los va a leer. Entonces como que se queda en blanco, por así decirlo. Entonces, para evitar eso, aprovecha lo que te está dando la universidad, el Office 365 totalmente gratis con tu correo institucional, nada más. Y bueno, para empezar, esto es lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver lo que son operadores. Es como este es un resumen, solamente vamos a ver algo general nomás. Más que todo en esto de los operadores, ¿ya? Más nosotros vamos a enfocar en aprender lo que son las funciones. Por ejemplo, en operadores tenemos, nosotros sabemos que es un operador, ¿no? O sea, operador lo hemos venido aprendiendo desde, por ejemplo, la primaria hasta inicial, creo, cuando nos enseñan a sumar, ¿no? Nosotros distinguimos que un operador, acá según la definición, es un carácter que especifica un tipo de cálculo, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que para sumar tenemos una cruz, ¿no? Para restar un guión, para multiplicar es una X, para dividir es este signo de acá, que es como un guión con 2 puntos, ¿no? Entonces, estas cositas nosotros lo sabemos porque nos han enseñado. En Excel también tenemos estos operadores, solo que cambian un poco, algunos, no todos, ¿ok? Y tenemos, estos operadores se clasifican por tipos. Por ejemplo, en aritméticos tenemos los operadores de suma, la resta, que es un guión, la negación, que también es un guión para expresar números negativos. También tenemos la multiplicación, que en este caso no es una X, sino es un asterisco. ¿Okay? Tenemos la división, que es un slash, ¿no? Como por así decirlo, una línea pero inclinada, un slash. También tenemos el signo de porcentaje de toda la vida, que sabemos que es el porcentaje. Y también tenemos la exponenciación, que la exponenciación viene a ser como un signo, como si fuera una flecha, por así decirlo, pero sin el palito, algo así. Como un techito, una casita, algo le dicen. Más que todo para identificar los operadores, ¿no? Por esto se usa mucho. Después tenemos operadores de comparación, ¿ya? Siempre los operadores de comparación, no, sí o sí, siempre, cuando usamos operadores de comparación nos va a botar valores verdaderos o falsos. Tenemos falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Siempre, siempre. No va a haber ni una sola vez que un operador de comparación te bote un valor de texto o un valor de número, ¿no? Siempre te va a botar verdadero o falso, ¿ya? Otro nombre, como se les conocen valores, o perdón, operadores booleanos, ¿ok? Que ese es otro nombre. Y bueno, estos operadores nos sirven para, como su nombre dice, para comparar ciertos elementos con otros. Por ejemplo, tenemos el igual, ¿no? El mayor que, menor que, mayor o igual a que en este caso el Excel se expresa así, ¿no? A veces nosotros conocemos que el mayor igual es de este tamaño, así, de esta manera, o el menor igual. Entonces, por eso cambia, ¿no? Y tenemos el diferente que, ¿no? Que en este caso el diferente que viene a ser como una combinación de un mayor y un menor igual. Perdón, un mayor y un menor que, ¿no? Que se combinan, ¿no? Esto nosotros lo conocemos como ese signo, ¿no? Que es que no es igual. Lo puedes leer como es diferente de, o lo puedes leer como que no es igual a, ¿no? Tiene dos notaciones. Y
Después de los operadores de comparación, también tenemos los operadores de texto, que es uno, ¿ya? El operador de texto nos sirve para concatenar. ¿A qué me refiero con concatenar? Unir, ¿ya? Si escuchas concatenar, lo primero es que se te viene a la mente que es unir. ¿Qué vas a unir? Puedes unir texto, puedes unir números, ¿no? Entonces, esto nos es muy útil para unir caracteres. Por ejemplo, acá queremos unir el ABC con 1, 2, 3. Y siempre todo lo que vayas a unir tiene que estar entre comillas. Siempre, siempre. Todos los caracteres que vayas a unir deben estar entre comillas. Siempre. Esa es la regla general para concatenar. Y como resultado te da esto. El signo que usamos para concatenar tenemos ese signo que parece como un 8, por así decirlo. Un 8 con una colita. Ya, este signo se conoce como el ampersand. ¿Ya? Tiene su nombre también, que se llama ampersand, el simbolito que nos sirve para concatenar. Y aparte tenemos operadores de referencia. ¿Ya? Los operadores de referencia son estos tres. ¿Ya? Por ejemplo, los 2 puntos nos sirven para expresar rangos. Por ejemplo, como este ejemplo de acá. De A1, de la celda A1, 2 puntos de 5. Esto se lee como que esto expresa un rango de datos desde la celda A1 hasta la celda de 5, ¿no? Es un conjunto de datos. Esto lo vamos a ver más que todo con funciones, ¿no? Es más usado en funciones. Después tenemos el símbolo de la unión, que viene a ser la coma o punto y coma, va a variar, ¿ya? Si en tu computadora las funciones tú las usas con coma, entonces tu operador de unión es una coma. Pero si no te funciona la coma, entonces tu operador de unión es el punto y coma, ¿ya? Eso varía. Entonces, por ejemplo, esto sí o sí se usa con funciones, ¿ya? Por ejemplo, tú quieres hacer una función suma, ¿de qué? Del rango de A1 hasta D5. En este caso voy a poner punto y coma. Quiero que me sumes este rango con la celda F1, punto y coma, y me sumes la celda H5. Quiero que me sumes todo eso de acá. ¿Listo? Más que todo es para unir, como su nombre lo dice, ¿no? Y se usa más que todo en funciones. Y después tenemos este no es tan usado, pero también es bueno saberlo, que es el espacio, que expresa intersección. Por ejemplo, tenemos una columna, esta columna de acá. Esta columna o este rango va a ser llamado A1 hasta A5, por ejemplo. O mejor dicho, lo vamos a cambiar, vamos a poner C1 a C5. Y después tenemos otra columna, o perdón, una fila en este caso, una fila, que en este caso la fila va a ser A6 hasta, a ver, F6, imaginemos. ¿Ya? Imaginemos que tenemos ese cruce, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, C1 hasta C5, espacio A6 hasta F6, los que no va a votar esto van a ser los valores que están dentro, ¿no? De acá. Eso viene a ser una intersección, como su nombre lo dice. Entonces, si queremos los valores comunes entre dos rangos, usamos el espacio y no va a votar este valor de acá, que es el centro que estoy pintando. Es más que toda la explicación un poco de los operadores que es bueno recordar. Ahora, más adelante tenemos las fórmulas, ¿ya? Esto es bueno saber que toda fórmula siempre empieza con igual, ¿ya? Toda fórmula, todo lo que veas que empieza con igual, todo lo que veas que empieza con igual, así sea igual y pongas un texto, es una fórmula, ¿ok? Es una fórmula. ¿Por qué? Porque la definición formal es esta. Una fórmula es una secuencia formada por valores constantes.
pueden ser números, ¿no? Referencias a otras celdas, pueden ser nombres, funciones, o sea, en una fórmula puedes tener funciones, y también puede ser operadores, ¿no? Que es lo que hemos visto hace un rato. Y bueno, estas son algunas fórmulas, ¿ya? Que se usan, bueno, acá estamos usando números, ¿no? Y las fórmulas tienen una regla, por ejemplo, ahorita con los números tiene una regla, que es una regla que ya muchos saben, por así decirlo, ¿no? Un poco recordar lo que son operaciones combinadas, la jerarquía, ¿no? Y operaciones que vienen a hacer esto, ¿no? Si ves en una fórmula, ¿no? En este caso, que hay paréntesis, empieza a resolver primero los paréntesis. Una vez que has resolvido los paréntesis, si hay potencias, resuelve las potencias. Si no hay potencias, resuelve la multiplicación o división, ya que es lo mismo, tienen el mismo peso, la multiplicación o la división, y al final deja las sumas y restas. Entonces es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, acá, en esta fórmula, tenemos este dato de acá. Como no tenemos paréntesis, ¿no? No hay paréntesis en esta fórmula de acá, entonces tenemos la potenciación. Entonces vamos a resolver primero la potenciación. ¿Ok? Después de la potenciación tenemos una división y una multiplicación, ¿no? Como es lo mismo, vamos a resolver primero la división, que nos da 256 entre 4, 64. Ahora tenemos multiplicación y suma. ¿Cuál resolvemos primero? La multiplicación. Nos da 128. Ahora más 4 nos da 132. Ahora, si vemos en el otro lado, tenemos los mismos números, solo que tenemos un paréntesis, o sea, el orden de resolver ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis. Por ejemplo, acá, antes teníamos que hacer primero la potenciación, pero como hay un paréntesis acá, ahora vamos a dividir primero. 84, 2. Ese 2 está acá. Ahora, como tenemos potencia y multiplicación, primero tenemos que hacer la potencia, según la regla. Así que 2 al cuadrado nos sale 4. Ahora, como tenemos multiplicación y suma, ¿no? Vamos a multiplicar primero. Sale 8. Y 8 más 4, 2. En conclusión, si ves paréntesis, resuelve primero eso y ve guiándote con esta tablita, ¿no? Depende, pues, si quieres que el Excel tome prioridad a un conjunto de datos, ponle el paréntesis, ¿ya? Aunque no crean, esto va a cambiar mucho el resultado de las opciones, de las fórmulas. Como bien se ve acá, son los mismos números, pero dependiendo de cómo pongas el paréntesis, tenemos diferentes resultados. Por eso es importante eso. Ahora, entonces, como hemos visto la definición de fórmula, pero acá hay mucha, por así decirlo, mucha confusión, porque las fórmulas no son lo mismo que una función, ¿ya? Pueden sonar parecido, hasta pueden pensar que son sinónimos, pero no, es totalmente diferente. Aquí está el porqué. La principal diferencia entre una función y una fórmula es que la fórmula es una ecuación que el usuario escribe. O sea, la fórmula es algo que tú escribes. Por ejemplo, acá, en esta fórmula, que empieza por el igual, siempre por el igual, estás llamando celdas, ¿no? Estás llamando la celda B1, B2, B3 y B4, ¿no? Tu fórmula está compuesta por celdas. Tú has escrito estas celdas, ¿no? Tú has tomado la molestia de seleccionar tus celdas para sumarlas con el operador de suma, que es la cruz. Pero a diferencia de las funciones, acá la función, en este caso, tiene nombre. Puede ser función suma, como en este caso. También tenemos función promedio, función min, función más, función si, ¿ok? Y esas funciones ya son predefinidas por el Excel, está dentro del paquete de Excel. O sea, tú no las creas, sino el Excel ya las trae consigo mismo. Esa es una función. Y como vemos, dentro de una fórmula puedes usar funciones. Porque yo dije al principio que toda fórmula empieza con igual, es verdad. Pero de toda esta fórmula, también puede haber funciones, que en este caso es la función suma. ¿Ok?
Esa es más que todo la diferencia, ¿no? Aparte, la suma, o sea, las funciones están hechas para realizar cálculos más complejos, ¿ya? Es también otra diferencia, ¿ya? Así que, continuamos, ya. Eso ha sido más que todo un repaso de lo esencial o lo básico que se ve en el primer nivel de Excel. Ahora vamos a ver un poco de formato condicional, y acá tengo material también. También tenemos que, bueno, en lo que es formato condicional, generalmente el formato condicional lo sé para, por así decirlo, identificar datos, ¿ya? Mediante formatos, por eso es su nombre, formato condicional. Entonces, ¿qué es un formato? Por ejemplo, un formato viene a ser cierta característica, por así decirlo, que tú le agregas, ¿no? O la personalización que tú le des a una celda. Por ejemplo, si tú una celda la pintas de un color amarillo, ese es un formato. Si tú a una celda que tiene un texto, al texto lo pones de color rojo, ese es un formato, ¿no? Si a ti la celda la agrandas un poco, la ensanchas un poco, ese es un formato. Entonces, esos cambios de personalización que hacemos a las celdas vienen a ser formatos. Y entonces acá vamos a aplicar esos formatos, pero de acuerdo a condiciones que nosotros establezcamos. Por eso tiene ese nombre. Y bueno, por ejemplo, este es un ejemplo. Uy, listo. Este es un ejemplo. Imagina este caso. Quiero que se pinte las celdas que contengan números menores a 15 y se muestren de color rojo. Cuando aplicamos este formato, entonces, de esta tabla, por así decirlo, lo que sea menor a 15 se van a pintar color rojo. Entonces se van a pintar el número 4, el 13, el 9, el 6, todo lo que sea menor a 15. Menos el 16, ¿no? Porque 16 no es menor a 15. Entonces, como te digo, esto es muy útil para identificar valores, ¿no? Más fácilmente, ¿no? Acá hay un poco de las instrucciones que tenemos que seguir. Esto lo voy a explicar en la práctica ahorita. Acá, bueno, acá hay algunas pautas de cómo llegar o cómo empezar a formato condicional. Tienes que ir a la ficha inicio. Yo puedes irte donde dice formato condicional. Y acá en formato condicional vas a tener este menú que se te va a explicar. El Excel, por facilitarnos la vida, por así decirlo, nos ha agregado estas 4 opciones, que es el formato condicional, pero por así decirlo, un modo rápido, un modo práctico, ¿ya? Pero nosotros que vamos a ver ahorita es el modo clásico, ¿no? El convencional. Porque si entendemos cómo funciona el modo convencional, vamos a poder entender, o se nos va a hacer mucho más fácil utilizar ya sea el modo rápido, ¿ya? Pero lo interesante del modo convencional es que hay muchas más funciones, ¿ya? Que en el modo rápido no hay. Por eso es importante saberlo. Y bueno, una vez que vayamos a formatos condicionales, se nos va a mostrar esta tablita. En esta tablita nosotros vamos a establecer las reglas que nosotros queramos para poder establecer los formatos. Y bueno, hasta acá se acaba lo de formato condicional, así que vamos a ir a la práctica ahorita. En este caso acá tengo el material, que viene a ser el material que vamos a usar para resolver algunos problemas. Acá tengo el formato condicional. Y bueno, tenemos esta tablita de acá, por así decirlo, tablita, ¿ya? Que, por ejemplo, tenemos código, primer apellido, segundo apellido, nombres, nacimiento, cargo, ¿no? Todos estos datos. Y tenemos un cuadro que nos pide indicaciones para esta tabla. Por ejemplo, nos piden todos los sueldos entre 3.000 y 5.000 soles, ¿m? Y deben tener un relleno rojo y una fuente blanca. Más abajo nos dicen que toda la fecha de nacimiento a partir de 1983 deben tener un relleno celeste y fuente negrita. Y así más abajo nos piden más indicaciones. Entonces, para empezar, vamos a empezar con
la primera indicación, nos dice todos los sueldos entre 3.000 y 5.000 soles. Entonces nos vamos a posicionar en nuestra columna sueldos y vamos a seleccionar solamente los datos, no el encabezado, solamente los datos. Seleccionamos los datos, ¿no? Manteniendo el clic izquierdo y arrastramos hacia abajo. Ahora vamos donde dice formato condicional, que está acá, que está en la pestaña inicio y en el apartado donde está mi mouse, formato condicional. Y aquí nos vamos donde dice nueva regla. Y acá tenemos la ventanita que nos va a ayudar a aplicar las reglas. Y ahora, ¿cuál de estas reglas vamos a aplicar? Veamos la primera. La primera es una aplica a formato a todas las celdas según sus valores. Esta puede ser, ya, podemos aplicarla. Lo malo es que, como ven acá, en la barrita tenemos un degradado. Entonces, si han visto algunas tablas, por ejemplo, las tablas, por ejemplo, de una empresa, imagina, las ventas que sean altas se pinten de color verde, las ventas que han sido más o menos buenas de color amarillo y las ventas que han sido muy malas de color rojo, ¿ya? Para aplicar esos formatos que viene de un color, después otro color y al final otro color, se usa este de acá, ¿ya? Ese de rojo, verde y amarillo es más conocido como formato semáforo, ¿ya? Entonces, para aplicar esos formatos tipo semáforo se usa esta primera opción. Pero en nuestro caso nos piden un color en específico, solamente rojo. Así que vamos a aplicar este segundo formato, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos dice dar formato únicamente a celdas con valor de celda entre. Y acá ponemos los valores en que queremos que se aplique el formato. Quiero que sean los valores entre 3.000 y 5.000 soles. Entonces acá, para aplicar el formato, como vemos, tenemos la vista previa. En esta vista previa podemos ver el formato que hemos establecido. En este caso no hemos establecido ninguno, así que vamos a ir donde dice formato. Y en el apartado de relleno, nos vamos donde dice el color rojo, ¿no? Aceptar. Y ya aplicamos el primer formato. Ahora, nos piden otro formato, que es la fuente color blanco. Así que vamos a fuente. Y donde dice color, clic y vamos a escoger color blanco. Aceptamos y aceptamos. Y como ven, todos los sueldos que sean menores a 5.000 y mayores a 3.000 se han pintado de color rojo y con las letras de colores blanco. Ese es más que todo cómo aplicar los formatos. También lo podemos aplicar a fechas. Por ejemplo, acá en nuestra tablita nos indica todas las fechas de nacimiento a partir del 1983 deben tener un reino celeste y una fuente negrita. Entonces, para ello, vamos a seleccionar nuestras fechas, acá, la fecha de nacimiento, listo, y bajamos. Igual, vamos donde inicio, formato condicional, a nueva regla, y tiene que tener un reino celeste. Vamos igual, al mismo sitio, valor a celda, entre. Acá no vamos a poner entre, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos piden que sean a partir del 1983. Entonces ahí ya no aplicamos entre, sino sería un mayor o igual a qué. ¿Mayor o igual a qué? A partir de 1983. O sea, que sean mayores al 1 del 01 al 1 de enero de 1983. Todos los valores que sean mayores a este número, a esta fecha, se van a pintar. Así que vamos a donde dice formato. Queremos que sea color celeste y que sea en negrito, ¿no? Aceptamos. Aceptamos. Listo. Ahora, después tenemos todos los cargos que contengan la palabra edil deben tener un relleno amarillo. Nos vamos a apartado de edil. Edil, edil, edil.
Aquí está. No, acá. Cargo, edit. Formato condicional. Administrar reglas. Perdón, formato condicional. Nueva regla. Y acá aplicar formato únicamente a celdas que contenga. Acá como estamos usando texto, ya nos vamos donde dice texto específico, ¿no? Y acá ponemos que contiene qué. En este caso nos piden que contenga la palabra edil. Escribimos edil y nos vamos a aplicar nuestro formato. Seleccionamos el relleno amarillo, que es lo que nos piden. Aceptamos y aceptamos. Y si se dan cuenta, todo lo que tiene palabra edil se ha pintado. Ahora, en fecha de ingreso, todas las celdas en blanco deben tener un relleno verde claro. Nos vamos a la pestaña ingreso. Aquí está ingreso. Y deben tener todas, todas las celdas blancas que sean o vacías, por así decirlo, deben tener un relleno blanco. Agarramos. Nueva regla. Aplicar el formato únicamente a esas celdas que contengan valor de celda entre. Acá ya no sería entre. Acá hay un formato o una regla específica, ¿ya? Por así decirlo. En vez de valor de celda, bajamos y hay una opción que dice si celdas en blanco, ¿no? ¿Eso qué va a hacer? Que de todo nuestro rango que hemos seleccionado, las celdas en blanco se van a pintar. Así que vamos a formato, color verdecito, que es lo que nos piden, y aceptamos. Como ven, todas las celdas de color verde en blanco se han pintado. Ahora, nos siguen pidiendo. En código, todos los que inicien con la letra E deben tener fuente de color rojo. Para ello nos vamos donde dice código. Igual, seleccionamos todo, formato condicional. Vamos donde dice nueva regla. Y acá, aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Acá en valor sea, como es texto, vamos a usar la regla de texto, texto específico. Y en vez de que contiene, vamos a seleccionar el que dice que empieza por. ¿Empieza por qué? Por la letra E, que es lo que nos pide. Ahora dice que este formato debe ser de color rojo. La fuente color rojo. Aceptamos, aceptamos. Listo. Y ahora todos los códigos, ¿no? Que empiece con la letra E se han pintado de color rojo, se han pintado. Después, otra condición que nos piden es que las 12 bonificaciones más altas deben mostrar un relleno gris. Vamos donde dice bonificación. Acá dice bonificación. Subrayamos todo de bonificación. Vamos donde dice formato condicional. Nueva regla. Y acá ya no vamos a seleccionar esta de acá, sino vamos a seleccionar esta de acá. Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. ¿Por qué? Porque esto ya es más considerado un ranking, ¿no? Como quiero que me pintes los 5 primeros o los 5 mayores. Quiero que me pintes los 5 últimos o los 10 últimos. Entonces es como un ranking. Entonces para ello vamos a usar esta opción de acá. Y como dice, quiere que pinte las 12 bonificaciones más altas. En este caso quiero los primeros o más altos, por así decirlo. Y en vez de 10 le pongo 2. El formato que quiero va a ser un relleno de color gris. Aceptamos y aceptamos. Y hasta aquí acabaríamos con lo de formato condicional. No es complicado, o sea, solamente es practicar y se va a ir, si practicas, vas a poder mejorar en este aspecto. Después, con el PPT, tenemos otro apartado que son las funciones. Tenemos las funciones suma, función promedio, función contar, función más y función min. ¿Ok? Tenemos lo que es la función suma, ¿no? Uy, se ha ido. En la función suma tenemos, bueno, es la más básica, estas son las funciones más básicas, ¿ya?
Con la función suma, ¿qué hacemos? Sumar. Sumar un rango específico que nosotros delimitemos. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay un rango que es este cuadrado o este rectángulo vertical, por así decirlo. Si nosotros hemos seleccionado ese rango, nos va a sumar solamente los números. Ojo, si en nuestro rango tenemos texto, no se preocupen porque el Excel no va a botar error ni nada por el estilo. La función suma solo suma números nada más. Si dentro de tu rango tienes un texto, no lo va a usar, no lo va a considerar. Por ejemplo, si sumamos ese rango, como vemos, nos da respuesta 39. Ahora, también tenemos la función promedio. La función promedio, igual, nos calcula dentro de un rango el promedio aritmético. ¿Ok? Y tiene la misma condición que la función suma. O sea, si hay un texto dentro de tu rango, no lo va a contar, solamente va a contar los números. Y por eso nos bota 6.5, que sería el promedio. Ahora, tenemos que tener cuidado entre estas dos. Tenemos contar y contar. La función contar, ¿qué hace? La función contar nos va a... solo sirve para contar números. ¿Ya? Solamente sirve para contar números de tu rango. ¿Ok? No cuenta otra cosa, no cuenta texto ni nada de eso. Solamente números. ¿Ok? Por eso nuestro rango, como ves, nos sale la respuesta 6. ¿Por qué? Porque está que cuenta los números. Está que cuenta el 8, el 2, el 10, el 5, el 11 y el 3. Esta celda que dice edad no la cuenta porque es un texto. La función contar no cuenta texto. Después tenemos lo que es contar. La función contar tiene una particularidad en vez de contar. Contar sirve para contar número y para contar texto. ¿Ok? Para ambos. ¿No? Si en tu rango que vas a seleccionar para contar tienes número y tienes texto, te va a contar ambos. Por eso sale 7. ¿Por qué? Porque si nosotros seleccionamos este rango, está que cuenta el 8, el 2, el 10, la celda edad, porque es texto, y está contando el 5, el 11 y el 3. Por eso sale 7. ¿Eso quiere decir que la función está mal? No, no está mal, sino depende del contexto donde las vayas a usar. Es lo que va a variar. Entonces, más que todo es eso. Eso igual lo vamos a ver ahorita en práctica. Aparte de eso tenemos estas dos funciones, que pues son igual funciones básicas. Función max, función min. ¿Ok? La función max lo que va a hacer es de un rango va a agarrar el máximo valor. ¿Ya? Y si tiene texto tu rango, no te preocupes, no va a pasar nada. Solo cuenta números, ¿sí? Solo va a usar valores numéricos. Y la función min igual, dentro de un rango, en vez de sacarte el máximo valor, te va a sacar el menor valor. ¿Ok? Por eso se llama min. Y bueno, hasta aquí paramos y vamos al Excel. Acá tengo un material, como ven. Acá tengo lo que son la misma tabla, ¿ya? Pero acá podemos calcular el promedio de sueldo, promedio de bonificaciones, suma de sueldos, suma de bonificaciones, todo esto, con las funciones que hemos usado. Por ejemplo, el promedio de sueldos. Para calcular el promedio de sueldos, solamente vamos a la celda, apretamos el igual, ¿ok? Si vas a aplicar una función, siempre usa el igual, ¿ok? Y acá vamos a poner la función promedio. Bien. Si ven que acá se me despliega una lista especial, ¿no? Tengo estas listas de acá, estas funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque estas listas coinciden con la palabra que he escrito. Yo he escrito prom, entonces me va a botar letras o funciones que coincidan con la palabra prom. Por ejemplo, promedio sí conjunto, promedio A, base de datos promedio, desviación promedio. En este caso solamente queremos promedio, así que seleccionamos el primero y apretamos el Tab para que complete la función automáticamente. Una vez que complete la función, vamos a seleccionar nuestro rango de sueldos, ¿no? Agarramos los sueldos y arrastramos hacia abajo. Cerramos paréntesis y le damos un Enter. Y se viene a hacer el promedio de los sueldos. Ahora,
Con las bonificaciones va a ser lo mismo. Apretamos igual y ponemos función promedio. Y la bonificación agarramos, pero este es un truco, ¿ya? No vamos a hacer esto de arrastrar, ¿ya? Porque imagina que tienes una base de datos con 10.000 filas. Tú no vas a arrastrar con el mouse hasta la fila 10.000 porque sería perder tiempo, ¿ok? Entonces, algo más fácil que puedes hacer es seleccionas la fila donde vas a empezar y apretes Control Shift flechas abajo. Y como ves, se rellena automáticamente. Le damos, cerramos paréntesis y tenemos nuestro promedio de bonificaciones. La suma del sueldo es igual. Igual, función suma, abrimos paréntesis. Los sueldos, aquí está. Control Shift flechas abajo y cerramos paréntesis. Listo. En este caso, la suma ha sido 100.002, 102.581 soles. Con las bonificaciones hacemos lo mismo. Ponemos igual, ponemos suma, ponemos el tab para que complete, seleccionamos bonificación, control shift, flecha hacia abajo, cerramos, enter. Esta es la suma de bonificaciones. Ahora, el máximo sueldo. Acá ya usamos la función max. Ponemos igual, max, tab, sueldos, control shift hacia abajo y cerramos. Y nos da el sueldo máximo. Para el sueldo mínimo es lo mismo. Igual, min, agarramos control shift hacia abajo, cerramos y nos sale el sueldo mínimo. Ahora, para calcular la cantidad de trabajadores, ¿qué usamos acá? Usaremos contar o contar. En este caso, ambos son válidos, pero si tienen una tabla de este estilo, les piden contar nombres, en este caso trabajadores, y mi recomendación usen contara, ¿ya? Acá vas a poner igual, contara, y vas a ir, por ejemplo, a los nombres, ¿no? Selecciona los nombres, cierras, y tenemos 22 trabajadores, ¿ya? Eso es lo que tenemos, 22 trabajadores. ¿Y cuál es la diferencia de contar? Por ejemplo, acá vamos a poner fórmula, fórmula texto, para que vean la fórmula. Contara, arrastramos y borramos. Si uso contar, puedes usar el contar también, pero ya no seleccionarías la columna de nombres, sino seleccionas cualquier columna que tenga número. Por ejemplo, en este caso sería sueldos. Selecciono sueldos, cierro y me sale 22. ¿Okay? Acá sí tendrás que seleccionar cualquier columna que tenga número, pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si seleccionas esta columna que es ingreso, son fechas, sí, pero el Excel la fecha la detecta como número. Pero si tú seleccionas esto, mira, vamos a hacer el ejemplo, contar, seleccionamos esto, te sale 17. ¿Por qué? Porque esta columna tiene valores en blanco, tiene este valor, tiene este valor. Y si una columna tiene valor en blanco y tú le aplicas contar, no lo va a contar. Por eso tienes que tener cuidado en qué columna tú aplicas contar o contar. ¿Ok? Ahora, pasando de esto, tenemos dos extensiones más, el contar sí y el contar sin conjunto. ¿Ya? Para trabajar cualquier función que tenga el prefijo o la notación sí, cuando tú veas una función que tenga la palabra sí, como sumar sí, promedio sí, la función sí como tal, contar sí conjunto, vas a usar operadores de comparación o, como su otro nombre, sería operadores booleanos. ¿Okay? Vas a usar eso. ¿Por qué? Porque acá ya aplicas una condición. O sea, vas a contar este rango de celdas si cumples con esta condición. Es lo que prácticamente significa esto, ¿no? Contar de acuerdo a una condición.
Por ejemplo, acá dice, permite contar las celdas que cumplen una determinada condición. Si se cumple con la condición, solo cuenta dichas las celdas. Las demás son excluidas por no cumplir. Está compuesta por rango de celdas, que en este rango vas a seleccionar el rango en el que vas a contar y vas a establecer una condición. ¿Ok? Las condiciones se expresan así. ¿Ok? La mayoría va entre comillas. ¿Sí? Si solamente vas a hacer comparaciones de igualación, ¿ok? Escribe el número, nada más. Por ejemplo, quiero que me cuentes las celdas que son iguales a 10. Entonces, no pongas igual 10, ¿no? Solamente pon 10, nada más. Porque el Excel ya lo detecta como que quieres comparar que sea igual a 10. ¿Okay? Para los demás, ya sea mayor o igual, menor o igual, ya sea que quieras que sea igual a un texto, a una determinada letra, siempre vas a usar las comillas. Comillas, como acá, en el ejemplo, comillas, 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 comillas y comillas. Siempre, siempre. Solamente si quieres igualar a un número en específico, pones el número como tal, nada más, sin comillas. Y ya. Y bueno, acá tenemos el contar sin conjunto. A ver acá, el contar sin conjunto, que es lo mismo, ¿ya? Solo que vamos a establecer más condiciones y más rangos, ¿no? Por ejemplo, quiero que solamente me cuentes, no sé, las personas que tienen o que son mujeres casadas, por ejemplo. Tú tienes tu columna sexo, que es H o M, y tienes tu condición, que es soltera, casada, divorciada. Solo quiero que me cuentes las personas, mujeres, casadas, nada más. Entonces ahí estableces más condiciones, y eso es lo que vamos a ver también. Y listo, ese sería todo. Ahora vamos a ver la última sección práctica. Tenemos la función, por ejemplo, contar sí. Acá tenemos la función contar sí. Acá vemos que acá tenemos un pequeño recordatorio de las comparaciones booleanas. ¿Cómo recordar, no? Lo he puesto ahí. Pero vamos a hacer ahorita algo rápido. Allá los estadísticos solicitados en la siguiente tabla. Para contar sí, ¿cuántos empleados no registraron DNI? Ahora, acá tenemos nuestra tabla, ¿no? Acá vemos que hay espacios en blanco. ¿Ya? Hay espacios en blanco en nuestra tabla. ¿Ya? Entonces queremos registrar cuántos espacios en blanco hay. Para ello vamos a hacer esto. Vamos a poner igual contar punto ay, disculpa. Vamos a darle contar punto sí y vamos a contar esto. ¿Qué rango vamos a contar? Quiero contar desde esta celda, como les dije, usen Control Shift hacia abajo para seleccionar las demás, Control Shift hacia abajo, otra vez, otra vez, otra vez. Espacios en blanco, por eso avanza así. Si no hubiera espacios en blanco, avanzaría de una, pero hacerlo así sigue siendo rápido. Listo. Quiero contar toda esa columna. Mira, puedes trabajar acá en la celda. Aquí está, contar sí. Punto y coma. En este caso, mi computadora usa el punto y coma. Si en tu caso tú usas punto y coma y no te funciona, entonces tendrías que usar la coma. En mi caso, si funciona el punto y coma, yo lo voy a hacer con punto y coma. Y acá tengo el criterio. ¿Qué criterio vamos a usar? Que las celdas que sean en blanco. Para contar blancos o celdas en blanco, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un, entre comillas, abrimos comillas, a ver, espacio,
cerramos comillas. ¿Esto qué quiere decir? Este comillas, espacio, comillas. Ese espacio que está ahí significa un blanco, o sea, nada es lo que queremos que cuente. Entonces, cuando leamos eso, le damos enter. A ver. Sí, lo siento. La connotación era diferente. Cuando hacemos así, queremos que cuente los espacios, ¿ya? Pero cuando cerramos así, solamente si queremos que cuente nada, solamente apretamos comilla, comilla. ¿Ok? Lo hacemos así. ¿Por qué? Porque dentro de los comillas no hay nada. ¿Ok? No hay nada. Así que por eso solo ponemos comilla, comilla. Y así te cuentan los espacios en blanco. Según esto, hay 11 espacios en blanco. ¿Ok? Ahora, también hay otra opción para hacerlo. Por ejemplo, tú puedes poner contar.si. En este caso tenemos un rango que está delimitado como DNI. Si es igual a 0. A ver. Listo. Si es igual a 0. En este caso, como el 0 no lo detecta, ¿ya? A pesar de que es una fuente en blanco. Pero bueno, entonces nos quedaríamos solamente con contar. O sea, contar blancos. Así, poniendo 2 comillas nada más. ¿Cuántos directores hay? Ya, esto es fácil. Abrimos igual, contar. .si, abrimos. Con el tab, el rango sería cargo, ¿no? Control Shift hacia abajo. Ahora, ¿qué criterio vamos a usar? Que sea igual a director. Entonces, abrimos comillas, ponemos la palabra director, cerramos comillas, cerramos paréntesis y enter. Y me dice que hay 85 directores. Después, sin considerar al primer apellido Cabrera, ¿cuántos empleados tendríamos? Acá, en apellido, vamos a contar. Igual, contar.si. El rango, en este caso vamos a seleccionar primer apellido, control shift hacia abajo. No, a ver, vamos a agrandar esto. O lo vemos acá, control shift hacia abajo. El criterio cuál va a ser, que sea diferente a Cabrera, que es lo que queremos contar. Quiero que cuentes los apellidos, pero que no sean Cabrera. Le damos enter. Y como vemos, tenemos 2624 apellidos que no son Cabrera. ¿Okay? Este es más que todo contar sí. Ahora tenemos contar sin conjunto. Acá tenemos lo mismo. Le puse una tablita para recordar. Y acá nos piden lo siguiente. ¿Cuántos trabajadores hay que tienen 19 años de servicio y trabajan en cargo de informática? Acá ya son más de 2 condiciones, no es una. Así que vamos a usar contar.si.conjunto. El rango de criterio es 1. Acá vamos a seleccionar el primer rango que vamos a evaluar. Por ejemplo, que tienen 19 años. En año de servicio vamos a seleccionar todo esto y ponemos 19, ¿no? Que sea igual a 19. En nuestro segundo rango queremos que trabaja en cargo de informática. Cargo, seleccionamos y escribimos informática. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos enter. Y nos dan 2. Hay 2 personas que tienen 19 años y trabajan en informática. Lo puedes chequear acá. Subrayamos y subrayamos. Ahí están las 2 personas. Ahora, ¿cuántos trabajadores tienen más de 2 hijos y ganan más de 1200? Igual fácil, igual contar.si conjunto. Tiene más de 2 hijos. Subrayamos todo esto, punto y coma,
abrimos comillas, que sea mayor a 2, punto y coma, el segundo rango, neto a pagar, que ganen más de 1200. Punto y coma, abrimos comillas, mayor a 1200. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos enter. Y tenemos 1. Hay una persona que tiene más de 2 hijos y que gana más de 1200. En este caso sería esta de acá. ¿No? Acá podemos verificar. Y listo, acá como un extra, un complemento, tenemos la función sí, ¿ya? La función sí nos va a servir mucho para establecer criterios o mostrar valores en nuestra celda dependiendo qué condición queramos establecer. Por ejemplo, si por ejemplo, una lista de alumnos, ¿no? Si las personas o si estos alumnos tienen nota mayor a 15, que sea nota alta. Si tienen una nota entre 10 y 15, nota media. Si tienen nota menor a 10, jalados, ¿ya? Es lo que queremos hacer. En este caso, tenemos una tablita. Nos dice lo siguiente. En la tabla se muestra la cantidad de unidades vendidas de cada producto en los años 2018 y 2019. Si la venta del 2019 fue mayor o igual a la venta de 2018, en la columna acción debe decir mantener. Por lo contrario, debe decir promocionar. Entonces acá vamos a hacer una condición con la función sí. Vamos a abrir. Igual. Sí. Prueba lógica. Acá la prueba lógica vamos a establecer los valores. Sí. La venta del 2019, esta celda es mayor igual a esta celda, cierre punto y coma, acá vamos a poner lo que queremos que muestre. Si cumple la condición de que la venta de 2019 es mayor o igual a 2018, entonces debe decir mantener. En caso contrario, que no se cumple esta condición, debe decir promocionar. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y como ves, 3000 es menor a 8000, entonces por ende dice promocionar. Pero si bajamos, como ves, 2019, 1700 es mayor a, perdón, 1.700.000 es mayor a 200.000, dice mantener. Y así bajamos y listo, tenemos nuestra tablita. Listo. Más que todo, hasta acá ha sido la tutoría. Ok. Agradezco a todos los que han participado. Esto lo voy a subir con un link para que lo puedan revisar. ¿Ya? Y acá hemos entendido lo siguiente. Hemos hecho un repaso general de lo que son los un poco de resumen del Excel básico, de las funciones y un poco de teoría que es importante. La siguiente semana vamos a ver más resumen, pero vamos a enfocarnos en otras funciones. Igual en la tutoría 3. ¿Ok? Aquí está un poco la bibliografía y eso sería todo. Sería todo. Muchas gracias.